Buenas tardes, señores. Hoy vamos a dar una pequeña clase, sí, como les prometí. Vamos a seguir avanzando para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer una clase un poco corta, sí, pero algo que les ayude, sí, sobre todo que les permita desarrollar un poquito más de conocimiento y sobre todo de la visión. Ojo, entonces lo primero que tenemos que, sí, les debo unas clasecitas. Hoy vamos a empezar desde las 22 horas nuevamente, ¿sí? Mientras tanto pueden seguir revisando y vamos a hacer unos videos cortos siempre, o voy a seguir haciendo videos cortos de unos 10, 15 minutos como máximo para que ustedes puedan seguir mirando. Entonces, empecemos ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco de fractales. Y esto es súper, súper, súper importante ahora. ¿Por qué es importante? Porque el precio siempre se va a estar moviendo desde un punto A hasta un punto B. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cierto? Vamos a indicar o vamos a decir que el precio lo vamos a tener aquí en el punto A y queremos que llegue hasta el punto B. En la anterior clase habíamos dicho que si es que el precio viene desde el punto A hasta el punto B, lo que está haciendo es que está el precio en un movimiento de compras, ¿sí? Entonces está en movimiento ascendente o está en un movimiento que sobre todo nosotros le decimos en el cual podemos comprar, ¿ya? Aquí entonces, para que llegue desde el punto A hasta el punto B, nosotros vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar que aquí es A nuevamente, aquí es B, pero el precio, como les decía, nunca va a llegar en línea recta, ¿sí? Porque el precio siempre va a estar sube, baja, sube, pero la tendencia, ¿no es cierto? En este caso, la tendencia que tenemos es alcista, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos en realidad aquí que es alcista, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cuándo sabemos que es alcista o cuándo sabemos que es bajista? Pues para eso nosotros vamos a utilizar la estrategia que se llama Smart Money, ¿sí? Smart Money. Entonces, ¿de qué se trata esta famosa estrategia, sí? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? Primero, antes de avanzar, primero que necesito, o no, no necesito, sino que les pediría que por favor ustedes recuerden lo siguiente. Pues vamos a tener esta estructura, vamos a decir que el precio viene, hace esto y se va para arriba, miren. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta estructura específicamente. Ahora, quiero que se fijen en los siguientes detalles, por favor. Vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? El precio pudo haber venido ahora de una tendencia bajista. Entonces, ¿en dónde venía haciendo esto? Miren. Pero nosotros queríamos saber dónde puede empezar una tendencia alcista. Entonces, nosotros habíamos dicho que por aquí más o menos está el punto A y aquí está el punto B, ¿ya? Pero ¿cuál es no es cierto? Y también les había dicho pues que vamos a utilizar Smart Money, pero ¿cuál, no es cierto? Va a ser la referencia como para nosotros poder determinar que aquí empieza una tendencia alcista. Es cuando, miren, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí el precio sigue haciendo a estos, nosotros les vamos a llamar bajos, miren, estos van a llamar bajos, ¿sí? Entonces, y estos se llaman altos, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí podemos decir esto, lo siguiente, este bajo, ¿no es cierto? El bajo uno es, perdón, sí vamos a ponerle bajo uno, vamos a ponerle aquí el bajo uno. Miren, es, ¿no es cierto?, más alto que el bajo 2. Entonces aquí vamos a decir algo, que cuando el bajo 2 es más bajo que el bajo uno, ¿no es cierto? Y el bajo 3 es más bajo que el bajo 2 y el bajo 4 es más bajo que el bajo 3 y así sucesivamente. En este caso llegamos hasta el bajo 5 que es más bajo que el bajo 4. En ese momento se está dando o se está produciendo una tendencia alcista, ¿sí? Pero fíjense en aquí.
A partir del bajo 5 y el bajo 6, que vendría siendo este, ¿no es cierto? El bajo 6. Aquí nosotros esperaríamos que venga otro bajo que sería el bajo 7 y sea más bajo que el bajo 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no se da ese movimiento, ¿no es cierto? Como no se da ese movimiento, entonces aquí nosotros miramos, ¿sí? Que ahora, fíjense en ustedes, en lugar de que el bajo 7 sea más bajo que el bajo 6, ahora resulta que es más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí nos está dando un indicativo que la tendencia puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, de venir bajista, ¿no es cierto? Como estaba viniendo, a alcista. En este caso, por favor, yo les pediría que ustedes se graben la siguiente estructura. En todo caso, nosotros vamos a colocar lo siguiente aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esta partecita. Y vamos, uy, hasta ahí. Y aquí vamos a decir que es B. Y acá vamos a decir que es el punto A. ¿Ya? Y también vamos a borrar esta parte que ya no nos interesa. No se olviden entonces, cada vez que los bajos sean más bajos, ¿no es cierto? La tendencia es bajista. Entonces, en este momento, ¿no es cierto? Como decíamos que estamos en una tendencia alcista, para nosotros poder identificar estamos o está haciéndose una tendencia bajista o está dando lugar a una tendencia alcista, nosotros tenemos que identificar que el último, ¿no es cierto? Que este bajo, ¿no es cierto? Sea más alto que el último bajo en la tendencia. Entonces, identificando esto, podemos decir que aquí, ¿no es cierto? En el bajo 5 que teníamos nosotros, aquí a este punto, nosotros le vamos a llamar una neutralización inferior. ¿A qué se refiere con esta neutralización inferior? Se refiere a que aquí había órdenes, ¿sí? En este bajo, en el bajo 5, que había órdenes pendientes y que el precio vino, ¿no es cierto? Sacó esas órdenes que le sirvieron, que le dieron fuerza, ¿para qué? Para cambiar el movimiento a un movimiento alcista. Y fíjense en ustedes, en una tendencia bajista, pues venía así, ¿no es cierto? Venía de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre en la tendencia bajista, los altos eran más bajos cada vez, si ustedes se fijan. Aquí tenemos el alto 1, el alto 2, el alto 3, el alto 4 y el alto 5. ¿Qué pasa con el alto 2? El alto 2 es más bajo que el alto 1. ¿Qué pasa con el alto 3? El alto 3 es más bajo que el alto 1. ¿Qué pasa con el 4? El 4 es más bajo que el alto 1 y sucesivamente así, ¿no es cierto? En este caso el alto 5 es más bajo, ¿no es cierto? Es un alto, pero es más bajo que el alto 4. Entonces, si ustedes se fijan aquí, este fue nuestro último alto, ¿no es cierto? Que en este caso consideremos que es nuestro alto 5. El alto 6 debería ser más bajo que el alto 5, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes acá qué es lo que pasa. El nuevo alto ahora es más alto, ¿sí? Y aquí, si ustedes se fijan, miren, los nuevos altos cada vez son más altos. ¿Qué implica aquí? Que cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un nuevo alto que viene siendo más alto que el último, entonces aquí nos va a producir, bueno, no sé, hay muchas personas que le llaman voz a un voz up, que es un, un rompimiento de estructura hacia la alza, ¿sí? O un choch, que es un cambio de carácter. ¿Qué es en realidad un choch? Es el primer voz. Ojo, aquí les voy a borrar esta partecita, por favor. Ya quedó, me parece que ya quedó claro. Aquí hagamos esto. Entonces, ¿qué es un boss? Boss no es más que el rompimiento de estructura, porque se llama break of structure. Ya, entonces, lo que nos dice que es el rompimiento de estructura. ¿Pero a qué se refiere con el rompimiento de estructura? ¿No es cierto? Se refiere a qué. Miren, aquí, aquí, aquí se da aquí el rompimiento de la estructura. ¿Por qué? Aquí está rompiendo la estructura hacia el alza, miren.
Aquí otra vez rompe este puntito, rompe la estructura hacia el alza. Este puntito rompe la estructura hacia el alza y este puntito rompe la estructura hacia el alza. Entonces, todos estos se merecen llamar voz. ¿Por qué? Porque son puntos que rompen la estructura ¿hacia dónde? Hacia la alza. Miren, ahí está. Pero este primer voz, ¿no es cierto? Porque miren, este es el primer puntito que rompe la estructura hacia la alza, ¿sí? A este generalmente le suelen llamarle choch. A este le suelen llamar choch, que es un cambio de estructura, ¿sí? Entonces, el primer voz, ¿no es cierto? Puede llamarse también choch. Choch, aquí le ponemos choch. Change of caracterización, se llama el cambio de del carácter, se llama así en realidad. Pero nosotros lo vamos a considerar un boss, va a ser nuestro primer boss del cambio de la estructura, ¿sí? Si quieren le pueden poner chocho, si quieren le pueden poner boss, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, fíjense en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprendernos? Tenemos que aprendernos en dónde aparece, uy, en dónde aparece quién, en donde aparece mi voz y mi neutralización. La neutralización, como les decía, ¿no es cierto? Vamos a borrar esta partecita un momentito. Ya les voy a colocar nuevamente. ¿Sí? La neutralización es de esta. Aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí muchas personas dijeron, bueno, parece que van a comprar, parece que van a vender. Aquí hay muchas personas que están con órdenes pendientes para compra y otras para venta, ¿sí? Entonces, aquí hay bastantes órdenes pendientes. El precio viene, ¿no es cierto? ¿Y qué hace entonces? Precio viene, activa estas órdenes y como ustedes pusieron su stop loss o su margen de pérdida por acá, viene, les saca a ustedes todas esas órdenes y ¿qué va a pasar? Ahora sí, tiene combustible, como podríamos decir, como un mentor me dice, tenemos el combustible suficiente ahora sí, ¿para qué? Para poder seguir subiendo. Entonces, cuando ustedes vean esta estructura, por favor, eso les decía, esta estructura es súper importante. Cuando nosotros veamos esto, la neutralización en la parte de abajo y el voz en la parte de arriba, entonces quiere decir que este, ¿no es cierto?, va a ser quien nos va a mostrar un cambio, ¿no es cierto?, de tendencia. Va a ser en este caso nuestro punto A, en el cual empieza nuestra tendencia alcista. Y ahora ustedes me dirán, ¿dónde yo sé que va a terminar nuestra tendencia alcista? Va a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora nosotros esperamos el mismo o la misma, ¿no es cierto?, estructura, pero ahora hacia la baja. Entonces, fíjense en ustedes. Aquí, si ustedes se fijan, estaba formando cada vez, vamos a cambiar de color y poner este, está formando altos, más altos, altos, más altos, altos, más altos. Pero aquí miren, este ya no fue un alto más alto que el anterior. ¿Qué significa? Que a partir de eso ya me está dando un indicio, ¿sí?, de que la estructura puede cambiar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces nosotros vamos a ¿qué? A trazar nuestra estructura ahora, pero en forma bajista. ¿De qué manera o de qué forma? ¿En qué manera o en qué forma? De la siguiente, así. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos quién. Aquí tenemos, fíjense aquí, va a ser nuestro voz hacia la baja con nuestro choch. ¿Ya? Miren, ahí está nuestro voz. Y este entonces, ¿qué va a pasar? Esta sería nuestra neutralización porque viene y toma las últimas órdenes que están aquí, ¿no es cierto? Y tiene la suficiente fuerza ¿para qué? Para seguir bajando. Por lo tanto, ahora mi tendencia será ¿quién? Bajista. ¿Y dónde confirmo eso? ¿No es cierto? El precio va a venir a hacerme lo siguiente, ¿no es cierto? Yo voy a confirmar y voy a decir que si el precio viene a hacer esto, clean, 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 entonces ya me está indicando, ¿no es cierto? Ya me está indicando que ahí tengo ¿quién? Una estructura bajista y ustedes fácilmente pueden identificar. Miren, aquí dicen, está el segundo voz, acá hay otro voz, ¿no es cierto? Acá hay otro voz.
y sigue bajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que nos interesaba, ¿no es cierto? Nos interesaba conocer cuál es el inicio, que en este caso este va a ser el inicio, y cuál es el fin de nuestro, de nuestro fractal, ¿sí? Nosotros a esto le vamos a llamar fractales. Ya no le puede ser más pequeño. Entonces a esto le vamos a llamar fractales. Entonces aquí nosotros vamos a borrar esta partecita. Entonces ya dijimos que aquí va a empezar un bajista. Entonces, fíjense en ustedes nuevamente, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nuestra neutralización y acá abajo, ay, y acá abajo tenemos nuestro, nuestro voz. Entonces quiere decir que ahora aquí este alto, ¿no es cierto? Va a ser nuestro punto B y va a ser nuestro ¿quién? Nuestro cierre de fractal. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, empezamos en el punto A y terminamos en el punto B. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿No es cierto? Ustedes dirán, ¿y ahora para qué me sirve esto? ¿Sí? En realidad nos sirve para saber dónde voy a comprar y dónde voy a vender. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esta partecita y vamos a terminar esta clase ¿con quién? Con la parte de zonas premium y zonas discount o las zonas buenas para compra o las zonas de descuento para la venta, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Entonces miremos, vamos a borrar un ratito esto. Entonces ahora sí, miremos, hagamos esto rapidito y decimos lo siguiente. Pues aquí tenemos marcada nuestra estructura, fíjense ustedes, viene para acá, viene, hace un alto más alto, viene, toma liquidez y ahora sí ya se va. Se va, viene, hace esto, viene, hace esto, viene, hace esto y viene, hace esto. Ya, entonces, ¿dónde tenemos, no es cierto, nuestros puntos de fractales, de inicio de fractal? Vamos a tener aquí, lo vamos a marcar. Neutralización, aquí tenemos nuestro primer voz hacia la alza. Miren, neutralización, ¿no es cierto? Y acá tenemos nuestro primer voz hacia la baja. Entonces, ¿qué significa? Que este va a ser nuestro punto A y este va a ser nuestro punto B. Ya, entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama la cuadrícula de Gantt, ¿sí? Esta de aquí, que tenemos. Entonces nosotros le damos clic y le configuramos. Ya les voy a enseñar también a configurar y fíjense ustedes de aquí. Nosotros vamos a trazar desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué es lo que nos muestra entonces la cuadrícula de Gantt? Nos muestra o nos separa en dos, ¿no es cierto? En dos regiones. Una que está bajo el 0.5 y otra que se encuentra sobre el 0.5. Miren, aquí está. Uy. Bien, entonces, entonces aquí miren, aquí nos encontramos 0.5, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos indica, no es cierto? Que en esta zona que tengo en la parte inferior, nosotros podemos realizar, ¿qué? Compras. Y que en esta zona que está en la parte superior del 0.5 hasta el 1, podemos realizar, ¿qué? Ventas. ¿Sí? Y todo esto vamos a ver, ¿no es cierto? Más luego a partir de la estructura mayor, porque esta, qué sé yo, consideramos que esta está en una temporalidad, ¿no es cierto? En un time, una temporalidad. Aquí nosotros vamos a poner la temporalidad de M15, por ejemplo, ¿sí? En 15 minutos. Sí, entonces nosotros consideramos que aquí tenemos en esta temporalidad de 15 minutos y que nuevamente en esta zona nosotros podemos hacer ventas y en estas zonas podemos hacer compras. Esta zona se llama zona premium y esta zona se llama no, zona discount. Discount. Sí, ¿ya? Zona, no.
Entonces, para que ustedes tengan un poquito más de qué, para que ustedes tengan un poquito más de idea de lo que vamos a hacer. Entonces, esperemos, ¿no es cierto?, que hasta ahí ustedes vayan mirando qué es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Primero tenemos que buscar esta estructura, el inicio de un fractal, el cierre de un fractal y determinar cuál es nuestra zona premium, cuál es nuestra zona discount para poder ¿qué? Comprar. Porque el precio, ¿no es cierto? Si es que viene, digamos que viene en una tendencia alcista, ¿no es cierto? Entonces, viene en una tendencia alcista, lo que nos está diciendo es que si es que viene en una tendencia alcista, procuramos realizar compras, esperamos que el precio baje. Aquí nosotros podemos decir que tenemos, vamos a cambiar de color, vamos a borrar esto, ¿sí? No se olviden, zonas de compra y zonas de venta, ¿no es cierto? Como el precio viene en una tendencia alcista en temporalidad de H1, digamos, ¿ya? Viene en una tendencia alcista en temporalidad de H1. Entonces, la temporalidad mayor, ¿sí? Temporalidad mayor en H1 es alcista, ¿sí? En M15 vemos que también está alcista, ¿no es cierto? Pero ¿qué entonces esperamos? Esperamos que el precio retroceda a esta zona, ¿sí? Porque aquí nosotros hemos descubierto que hay un order block, todavía no ha sido mitigado. Entonces esperamos que el precio venga, toque este order block y empiece a ¿qué? A subir. Entonces nosotros realizamos nuestra compra en este punto. Sí, nosotros compramos. Compramos. Por eso les puse la zona de la zona premium y la zona discount. Aquí, ¿no es cierto? Realizamos las compras y acá realizamos las ventas. Por eso tenemos que ver temporalidades mayores, ¿ya? Hasta ahí entonces quedaría esta clase, ¿sí? Y a continuación vamos a volver para mirar una nueva clase.